La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, amén, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título Plantados junto a las aguas. Plantados junto a las aguas, amén. Usted sabe que en los ríos principalmente podemos observar cómo crecen los árboles. Los que están ahí en la orilla del río crecen de una manera tremenda, muy grandes. Y así, hermanos, quiere el Señor, y crecen grandes y fuertes. Así quiere el Señor, hermanos, que usted y yo crezcamos en su obra, en su reino, amén, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual con Dios. Que seamos como esos árboles que crecen junto a las corrientes de las aguas, amén, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Yo creo que todos, hermanos, aunque no creemos en ese evangelio de la prosperidad, pero sí Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, pero hay condiciones, hermanos, para que nosotros podamos ser bendecidos, podamos ser bienaventurados. Quiere decir que seamos felices. Bienaventurado significa feliz. Amén. Dios quiere, además, hermanos, de darnos perdón, paz, gozo. Quiere que su pueblo sea feliz, que sea bienaventurado. Pero mire, el hombre busca mucho por todos lados la felicidad. Amén. Sabemos que la buscan pues en diferentes vicios, en drogas, en alcohol, en el sexo, en lujurias, en cosas terribles, hermanos. El hombre busca la felicidad, pero sabemos que la felicidad y el gozo solamente están en Cristo. Amén. Dice el coro que cantamos: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. No son las cosas del mundo, aunque el mundo, hermanos, cuando uno le habla de Cristo, las personas creen que la vida en Cristo es una vida aburrida. No, es una vida de paz, de gozo, de felicidad, hermanos, y tenemos a Cristo, tenemos la bendición del Señor. Amén. Pero el hombre, pues sin Cristo no entiende. Se le habla, se le dice: mira, en el Señor hay paz, hay gozo, hay bendición, hay vida eterna. Pero el hombre prefiere las cosas de este mundo, las cosas que lo llevan hacia abajo, las cosas que lo apartan de Dios. El hombre por naturaleza huye de Dios. Así es, cuando el pecado está en el hombre, que eso es, lo tenemos todos desde que nacemos. Hemos nacido en pecado nos concibió nuestra madre. Y siempre el hombre, la naturaleza del hombre y la mujer es hacia abajo, es las cosas de esta vida. Pero hermanos, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros, hermanos, el hombre y la mujer nacemos separados de Dios, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria al Señor. Y el salmo que leímos, no sabemos quién lo escribió, pero lo inspiró el Espíritu Santo. Y eso es lo importante. Se bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La felicidad, podemos ver, o el gozo, o la bienaventuranza, ¿verdad? Es cuando nosotros no seguimos el consejo del malo. El malo siempre nos va a aconsejar cosas para que nos apartemos de Dios. Nos va a decir: ¿para qué vas? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te reúnes ahí? Mejor mira, vente, vamos a una fiesta o algo, a cualquier otra cosa. Pero siempre está tratando el consejo del malo de apartarnos del camino a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos. ¿A quién escuchamos? Si escuchamos el consejo del malo, entonces, hermanos, nosotros no somos bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No tenemos que estar, porque lo que sigue después de escuchar el consejo del malo es andar en los caminos del malo. ¿Y quién es el malo? Todo aquel que está apartado de Dios, no importa que sea quien sea. El malo es aquel que no tiene a Cristo en su corazón, porque todos hemos nacido, repito, en pecado. Y si no tenemos a Cristo, nuestros pecados no han sido perdonados. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos ha perdonado. Amén. Nosotros inmediatamente tenemos que, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saber que quién nos está dando un consejo.
A veces le pedimos un consejo al vecino, al familiar, al amigo, al pariente, pero no le preguntamos al Señor. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y decirle: Señor, ¿qué hago en esa situación, Señor? ¿Qué tengo que hacer, Padre Santo? Y si nosotros persistimos en la oración, Dios va a obrar y nos va a guiar. Sí, nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, si el Señor no le guía cuando esté orando, ore otra vez. Y si no, otra vez, hasta que el Señor le responda, nos responda. ¿Ven? ¿Para qué? Para que nosotros todo nos vaya bien. Porque queremos seguir el consejo del Señor. Tenemos que decirle: Señor, yo quiero que tú me guíes. Quiero que tú me enseñes, Señor, qué tengo que hacer en esta tal o cual decisión. Y siempre, hermanos, si tomamos el consejo de Dios, no importa que vengan adversidades, venga lo que venga, el Señor nos va a dar la victoria. Porque estamos haciendo su palabra, estamos guardando su palabra, estamos siendo obedientes a la voz de Dios. No importa lo que nos pueda. A veces los consejos del Señor son, bueno, no a veces, siempre son contrarios al consejo del mundo. Amén. Siempre es contrario. En el mundo él dice: no, tú no te dejes. No, tú no te dejes. Tú haces esto, haces aquello. Pero ¿qué dice el Señor? Estáos quedaos, mía es la venganza. Yo soy quien voy a levantar bandera, dice el Señor. Siempre el consejo del malo, hermanos, no es bueno para nuestras vidas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos siempre que preguntar al Señor y Señor, mire, también tenemos que escudriñar su palabra. Porque aquí está el consejo de Dios. Aquí está el consejo del Señor. ¿Para qué? Para ser guiados conforme a su palabra. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Y no va a haber quien nos pueda hacer mal. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerzo y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Solamente que no te apartes de este libro, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: entonces harás prosperar tu camino. Y todo, dice, ¿qué va a hacer? Todo te saldrá bien. No unas cosas, todo te saldrá bien. A veces hay gente que dice: a mí todo me sale mal. Es que estamos haciendo las cosas conforme a nuestro corazón, conforme a nuestros pensamientos, conforme al consejo del mundo. Pero cuando hacemos, Dios no puede mentir, hermanos. Cuando hacemos todo conforme a lo que está escrito en esta palabra, todo nos saldrá bien. Todo, no importa lo que hagamos. Aunque venga el enemigo como un río, el Señor va a levantar bandera. Amén. Y los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito de aquellos que han sido llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, ir a esta fuente que es la palabra del Señor. No podemos hacer nada que no sea conforme a la palabra del Señor. Si el consejo, a veces ya está el consejo de aquí, pero queremos que el Señor nos diga otra cosa, que nos dé la razón. Muchas veces no pedimos consejos, sino lo que pedimos es que nos den la razón. Y a veces así lo hacemos con Dios. No queremos que Dios nos dé el consejo, sino que nos dé la razón de lo que nosotros queremos. Pero Dios, hermanos, tenemos que nosotros ajustarnos al consejo del Señor. Amén. Porque ese es el consejo del Señor, es el que nos alumbra en lugar oscuro, es el que nos guía, ¿verdad? En este mundo, en este transitar. Que el enemigo, hermanos, de nuestras almas siempre va a estar tratando de desviarnos del camino a la vida eterna. El consejo del malo, ¿quién es el malo? Todo aquel, repito, que está apartado de Dios. Nosotros no debemos de juntarnos con los malos, ¿verdad? Y si usted le dice: oye, no me voy a juntar porque tú eres malo, pues la gente se va a ofender y no le va a entender. Usted tiene que guardarse a sí mismo, a sí misma, y entender quiénes son los que son de Dios y quiénes son los que son del mundo. Si nos juntamos con alguien que es del mundo, dice un dicho popular que es una gran verdad: dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Sí, entonces si nosotros nos empezamos a juntar, se nos van a empezar a juntar, a pegar las costumbres, lo que está haciendo la otra persona. Por eso el Señor les dijo ahí, le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La influencia del enemigo es terrible, porque tenemos en nosotros todavía una naturaleza que está caída. El viejo hombre está dentro de nuestro ser, aunque ha sido sujetado. Pero tenemos que alimentar el espíritu para que esté fuerte el espíritu y podamos nosotros vencer a ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de error. No hay otra manera más que buscar en su palabra, alimentarnos de su palabra y orar y tener comunión con Dios y poner nuestros ojos en Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo terribles, donde, hermanos, hay todo tipo de consejos, todo el mundo diciendo: no, tú haces esto, tú haces aquello.
tú no le hagas caso a nadie. No, nosotros tenemos que hacerle caso solamente al Señor. Amén. Tenemos que hacerle solamente caso al Señor. Y para eso tenemos que ver su palabra. Si queremos que Dios nos hable, hay que abrir la Biblia. Hay que abrir la Biblia. Y el Señor siempre nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, dice la Biblia ahí en 1 Corintios 15, 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Está hablando de si nosotros nos juntamos con alguien que tiene pues malas costumbres, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, se nos va a pegar lo que hacen los del mundo. Usted no se debe de sentir a gusto cuando hay ahí fiestas de pecadores. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. No debemos nosotros envolvernos en actividades de los mundanos, porque nosotros somos un pueblo especial escogido, real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. No tenemos ninguna necesidad, hermanos. En Cristo estamos completos. Y mire, los del mundo tienen que emborracharse, tienen que drogarse, tienen que hacer esto y aquello. ¿Para qué? Para tener un poco de paz y de felicidad momentánea. Pero hermanos, en Cristo Jesús, hermanos, no necesitamos nada de eso, porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. Tenemos la paz, el gozo, la felicidad, la tranquilidad, la bendición de que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y tenemos la bendición y la seguridad que podemos clamar a Él en cualquier momento y Él nos ayuda. Pero no debemos descender al mundo, a Egipto, a pedir consejo, a cobijarnos, ¿verdad?, con la cobija de Egipto, del mundo. Tenemos que cobijarnos con la cobija del Espíritu Santo. Señor ahí les dijo, ¿verdad?, que Israel había descendido a pedir consejo y no de mí, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tomemos consejo de Él. Él quiere, hermanos. No le vamos a molestar, al contrario, es un gozo que nosotros le preguntemos a Dios. Y Dios nos oye siempre y cuando seamos perseverantes. Siempre y cuando seamos perseverantes en la oración. En la oración tenemos que perseverar y luchar, ¿verdad? La oración es una lucha, hermanos. Es una lucha contra la carne. Y también a la misma vez es una lucha con Dios. Fíjese. Hay que luchar con Dios como lo hizo Jacob, que luchó con Dios y él prevaleció, hermanos. Prevaleció ahí toda la noche orando, gimiendo al Señor, y hasta que el Señor no lo bendijo, no lo soltó. Así tenemos que hacer. Hasta que Dios no me bendiga, no me conteste, no voy a soltar al Señor ni la oración. Y ya me bendijo, me contestó, voy a seguir bien agarrado del Señor y no soltarlo para nada. ¿Por qué? Porque en Él estamos seguros, en Él estamos verdaderamente bendecidos por Dios. Entonces la primera cosa que no tenemos que hacer si queremos ser bienaventurados es no oír el consejo de los malos. No oír. Miren, cuando nosotros, sabemos todo lo que le pasó a Eva, se puso a escuchar el consejo del diablo. Imagínense, qué terrible. Y ahorita el diablo se presenta de muchas maneras, no solamente así de una manera física, literal o espiritual, sino que a través de muchas situaciones el enemigo se presenta. ¿Para qué? Para engañarnos. Pero que el Señor lo reprenda. Amén, que el Señor lo reprenda al enemigo. No oír el consejo de malos, porque eso nos va a llevar al mal. Tenemos que nosotros, hermanos, miren, nosotros no necesitamos, por eso les decía que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros no necesitamos enseñarle a un niño a mentir. Ya lo traen por naturaleza. Usted sabe que cuando a veces hacen alguna travesura los niños, normalmente pues echan una mentira para que no se les regañe. Y nadie les enseñó a mentir. Nadie les enseñó a ser egoístas. Y el niño por naturaleza es egoísta, ¿verdad? Cuando le compran sus juguetes, pues nomás quiere, no se los quiere prestar a nadie, hasta que no se le va enseñando que sea compartido, ¿verdad? Pero eso está dentro de la naturaleza del hombre, porque hemos nacido en pecado. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, y arrancar el pecado de nuestra vida. ¿Para qué? Para que vivamos en novedad de vida. Dios quiere que usted y yo seamos un pueblo diferente, bendecido por Dios, bien bendecido en todas las cosas, hermanos. Dios quiere bendecir nuestra vida en todas las cosas, pero no debemos de tomar el consejo de los malos. Y luego cuando alguien toma el consejo de malos, lo que sigue, que es que anda en sus caminos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, oyes el consejo del malo, entonces empieza el hombre, la mujer, el cristiano, a caminar en los caminos del malo, del pecador, del que no agrada a Dios. Porque una cosa sigue otra, de una cosa continúa otra. Entonces empieza a caminar en los caminos de los malos.
¿verdad? Entonces ya no se goza en alabar al Señor, sino que se goza en las cosas, en los quehaceres del mundo. Ya no se goza en el Señor. Ya no es una bendición venir y alabar el nombre del Señor, porque escuchó el consejo del malo y empezó a caminar como el malo camina. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, también dijo Salomón, que le dijo a su padre: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas, así se enojen, que se enojen. A veces nos preocupamos más para que no se enoje el amigo o el familiar que Cristo. Preferimos que se enoje Cristo o que contristemos al Espíritu Santo. A veces algunos creyentes así escogen que se contriste el Espíritu Santo, pero no voy a hacer quedar mal a mi familiar o a mi amigo. Repito, hijo mío, le dijo David a Salomón, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No le sigas el cuento al diablo y a sus hijos. No, ¿sabes qué? Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Bendito sea el nombre. Si otros no quieren, yo voy a seguir a Cristo. Que se van a burlar de mí, que se burlen, que me digan lo que quieran. Yo he decidido seguir a Cristo. Bendito sea el Señor. Nuestras decisiones, amados hermanos, son lo que determina nuestro final eterno. Nuestras decisiones aquí en esta tierra. Estamos en un periodo de prueba y Dios nos ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Se escoge la vida para que vivas, ¿verdad? Tú y tu simiente. Hay que escoger la vida, hay que escoger al Señor, que no es un camino fácil, no es, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos y hay una recompensa gloriosa. Mire, aquí ahorita el impío, oiga, se dan la gran vida, entre comillas. Se dan porque andan en fiestas y en todo. Y empiezan desde una hora y no terminan. Ahorita hay un vecino ahí que siempre tiene sus fiestas. Desde anoche empezó y ahorita todavía nos venimos. Y seguía. Porque necesitan, hermanos, de ellos, de esas cosas de este mundo, para sentirse un poco felices o contentos. Pero luego ya que pasa eso, vuelven a la realidad. Vuelven eso al vacío que tienen, porque solamente Dios puede llenar el vacío que el hombre tiene en su corazón, en su vida. Solamente Cristo. La vida más hermosa, más preciosa es en Cristo, no es en las cosas del mundo, no es en los entretenimientos del mundo, de la carne. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Señor es más que suficiente, hermanos. No necesitamos más. Cuando estamos en Cristo Jesús, todas las cosas que nos pasen nos ayudarán y nos ayudan para bien. Amén. Aunque, hermanos, esté la cosa terrible, hay poder en Cristo. Yo sigo confiando, Señor, en ti. Aunque vengan las nubes, vengan los problemas, los ríos, los arroyos, las cosas terribles en nuestra vida, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Dijo Job: aunque me matare, aunque Dios lo matare, dijo, en él esperaré. Así tenemos que ser, hermanos. A veces somos muy sensibles. Estaba oyendo yo a una persona que dijo que aún dentro de los creyentes estamos en la generación de cristal, que no se le puede decir nada, porque ay, no, yo mejor me voy de aquí, yo no me quedo, y se van para otra parte. ¿Verdad? Qué terrible, hermanos. Tenemos que amar aún inclusive la reprensión del Señor, porque eso es para nuestro bien. Sí, cuando dice el Señor, cuando no queremos la reprensión, entonces el Señor nos deja y nos suelta. Entonces cuando clamemos a Él no nos va a oír. Por cuanto llamé, dice, y no quisiste. Estuve extendiendo mis brazos y no hubo quien escuchase. Antes desechaste, dice, todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Verdad? Porque la gente no quiere, repito, que se le dé el consejo, quiere que se le dé la razón. La mayoría es lo que quieren. Si por eso el hermano Ramos tenía un pensamiento que dice: vienes a que te ubique o a que te dé la razón. Si vienes a que te ubique, siéntate, te voy a atender. Pero si vienes a que te dé la razón, no me quites el tiempo. Porque lo que la gente quiere es que se le dé la razón. No tenemos que sujetarnos. Mire, qué hermoso es cuando el Señor nos reprende. ¿Por qué nos reprende el Señor? ¿Por qué nos castiga? Porque nos ama. ¿Verdad? Es como cuando los padres nos castigaban. Ahorita si usted llega a castigar a un niño o algo, una niña, no, es que no me quiere mi papá o mi mamá.
Y le mandan al DIF, sí, Dios guarde el hora. Pero eso lo hacían porque nos amaban, aunque nos decían y no lo entendíamos cuando éramos niños, pero es porque nos amaban. El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Madruga a castigarlo, a corregirlo. Así dice la Biblia. O sea, que no espera que no, te voy a corregir inmediatamente. Pero ahora estamos viviendo en una época, como dicen, de cristal. Y eso también pasa en las iglesias ya. No se puede predicar muy duro porque no. ¿Dónde está el amor? El amor de Dios dice que no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Tenemos que hablar la verdad porque amamos las almas, porque nos amamos nosotros y amamos las almas, amamos a nuestra familia y amamos a los hombres. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que tenemos que predicar, la verdad, hermanos. Y la verdad os hará libres. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces nosotros escogemos, hermanos, de acuerdo si vamos a oír el consejo de Dios o el consejo del malo, si vamos a caminar en el camino del Señor, el camino angosto o el camino ancho que lleva a la perdición. En el camino ancho sabemos que ahí el hombre es ancho porque ahí puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera el hombre, pero en el angosto tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos dice. Y tenemos que esforzarnos, hermanos. No es fácil, pero se puede. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Aleluya, mi alma te alaba. Somos bienaventurados si no andamos en los caminos de los pecadores. Bendito sea el nombre de Efesios 5:7. No seáis pues aparceros con ellos, con aquellos que hacen el mal. O sea, no les demos la razón. Al contrario, tenemos que no seáis aparceros, antes bien de redarguir las obras infructuosas de las tinieblas. Pero hermanos, cuando ya nosotros no tenemos ganas de redarguir, sí que nos hacemos de la vista gorda, para que no se ofendan, para que no se enojen, para no guardar la fiesta. Qué terrible. No, ya nos vas a empezar a guardar la fiesta. Hermanos, nosotros, repito, si no quiere usted guardar la fiesta, pues no hay que juntarnos con los pecadores. No tenemos que, dice que la Biblia, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Me decía una persona, no, pero a ver, ¿cómo Cristo se juntaba con los pecadores? Si se juntaba, pero ¿para qué? ¿Para contar chistes? ¿Para qué se juntaba Cristo con los pecadores? Para hablarles la palabra. Para hablarle la palabra. El Señor se detuvo ahí con aquella mujer pecadora, aquella mujer samaritana. Era una mujer que había tenido 5 maridos. El que ahora tenía no era su marido. Entiendo entonces que ya era el sexto el que tenía actualmente, porque había tenido 5 y no era, y el que la tenía actualmente no era su marido. 6 y van 6 y van los que faltan. Pero gloria a Dios que la salvación vino a su vida. Y ahí se detuvo el Señor, porque para Dios una persona es importante. Para Dios tu vida, mi vida es importante. Aunque el mundo no la valore, aunque nadie la valore, en Cristo nosotros, hermanos, Él quiere que usted y yo seamos salvos. Aunque sea solamente una persona, Dios quiere obrar en su vida en esta tarde. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, porque para Dios todos somos importantes. Y Él nos conoce por nuestro nombre. Aunque nosotros no lo sepamos, Él sí lo sabe. Él lo conoce totalmente. Cuando Zaqueo quiso ver al Señor Jesús, nadie sabía los pensamientos de Zaqueo, pero Cristo sí, porque Él era y es Dios. Y cuando pasó ahí cerca, usted lo sabe, de aquel árbol sicómoro, le habló por su nombre. Le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y Dios salvó la vida de ese hombre, porque para Dios es importante una sola persona. Por eso dejó las 99 y fue por aquella descarriada, por la oveja descarriada, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y cuando una oveja es oveja y se le invita a volver al redil, no empieza a morder, porque ese es otro tremendo problema, que a veces se descarrían algunos y uno o algún hermano va y la quiere traer al redil, y en lugar de arrepentirse, se enojan y empiezan a decir un montón de cosas. Empiezan a tirar tarascadas ahí tremendas. Dios tenga misericordia, hermanos. Pero Dios tiene interés en usted y en mí, aunque sea una sola persona. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos ser aparceros, partícipes del pecado, de la maldad. Nosotros hemos huido de esas cosas, de esas contaminaciones, a que dejemos cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado con los deseos de error. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice en segunda carta a Timoteo 2:19: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Tenemos que tomar la decisión de apartarnos de la iniquidad.
Amén. Hay gente que quiere que Dios lo libre, sí lo libra, pero nosotros también tenemos que clamar al Señor y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Amén. Les decía que una vez les conté una historia, y es real, de un joven que estaba casado, y ahí con una compañera pues platicaba mucho, y todos los días platicaba con ella, y hasta tal grado que llegó un momento que él cayó en pecado con esa compañera de trabajo, y se enojó mucho con Dios. Era cristiano, según esto. Era cristiano y se enojó con Dios. Digo, ¿por qué no me libraste, Señor, si yo te pedía que me libraras? Qué tremendo. Entonces fue con el pastor y le dijo: pastor, pues estoy bien enojado con Dios porque él no me libró de pecar, ¿verdad? Porque yo no quería, yo le pedí a Dios: líbrame, pero no huimos de la tentación, no huimos del pecado. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Entonces este joven le dijo, entonces el pastor, cuando le estaba contando la historia, él movía un libro que tenía ahí, y lo movía, y luego le decía: ¿y qué más? No, pues es que yo le pedí a Dios, pero ¿y cuándo platicamos? No, casi todos los días, y nos llevábamos muy bien y todo muy bonito, ¿verdad? Pero luego pues de repente ya pasó lo que tenía. Entonces él así lo estaba mueve, y hasta que lo tumbó el libro. Dijo: oye, este libro se cayó solo o yo lo tumbé. Dijo: pues usted lo tumbó, pastor. Dijo: pero ves, dijo, es lo mismo que tú hiciste. Tú fuiste mismo, estuviste empujándote tú mismo a caer en el pecado. No fue Dios quien porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Amén. Sino que el Señor siempre dice que no nos va a dar una prueba, una carga que no podamos llevar, pero tenemos nosotros que obedecer al Señor. También tenemos que obedecer voluntariamente y negarnos. Por eso dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que comprender que tenemos que tomar la decisión de abandonar el pecado. Y hermanos, y cada vez que nosotros venzamos, vamos a tener más fortaleza. Si vencemos hoy una tentación o una situación, mañana vamos a tener más fortaleza. Y si la vencemos otra vez, y nuestra fortaleza del Señor va creciendo. Pero si cedemos a cualquier tentación, Dios tenga misericordia, hermanos. No podemos culpar a Dios, porque Él no tienta a nadie, ¿verdad? No lo tienta a nadie, y no podemos tampoco tentar al Señor. No debemos de tentar al Señor. No, pues a ver si el Señor me libra, a ver si es cierto lo que dice la Biblia, que Él me guardará de todo mal, que Él guardará mi entrada y mi salida. Pero andamos haciendo cosas indebidas. Dios no te va a guardar. Tenemos nosotros que comprender que necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos y caminar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Tenemos que ser como Cristo. Nuestro deseo siempre debe ser: mi deseo es ser como Cristo. Mi deseo es ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta principal en nuestra vida: ser como Cristo, reflejar a Cristo en nuestra vida, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre del Señor. Entonces lo que hace el malo, aquel que es un pecador, pues quiere aconsejar. Esa es otra tremenda cosa, que a los malos les gusta mucho aconsejar a los cristianos. No estamos para aconsejarte, para decirte: ¿sabes qué? Busca a Dios, busca al Señor mientras Él puede allá. Pero en lugar de que muchas veces nosotros le aconsejemos, ellos nos aconsejan a nosotros. Nosotros tenemos que evitar el consejo del malo. El que es bienaventurado, el que es feliz, no oye el consejo del malo, no camina en los caminos del pecador. Sí, porque si lo hace, entonces dice: y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ese es una bienaventurada. Uno que primero no oye el consejo de malos, no anda en sus caminos y no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es un burlista. Uno que se burla de las cosas de Dios y de todo, es un burlista. Hay gente aún cristiana que se dice cristiana y son burlistas, hermanos. Se burlan aún de la palabra del Señor, de las predicaciones, las agarran a burla. Agarran una partecita y se empiezan a burle. Qué tremendo, son escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser partícipes de los burladores, ni sentarnos donde hay un burlador que se burla de las cosas santas de Dios. Si algo tenemos que tener temor es de las cosas de Dios, las cosas santas, porque, hermanos, el Señor no dará por inocente el culpable. Entonces dice: no se ha sentado en silla de escarnecedores. No le celebra, no le aplaude sus chistes, ¿verdad? Según sus chistes. Las cosas de Dios tenemos que tenerlas en un respeto muy grande, lo más grande posible. Porque estamos hablando del mismo Dios, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Y no puede el Señor ser burlado. No puede ser burlado. Nosotros no debemos sentarnos con los impíos. Dice la Biblia:
Sabemos que conocemos de Samson cómo se fue y se sentó ahí en las piernas de Dalila. Ahí se sentó el tremendo y la Dalila le hacía piojito, piojito, piojito. Y ahí lo estuvo adormeciendo hasta que le sacó la verdad. Por andarse juntando, ¿verdad? Estuvo jugando con lo que Dios le había dado. Y luego el diablo luego lo agarró de juguete. Así dice la Biblia, que lo agarró de juguete. Jugaban con él cuando le sacaron los ojos. Porque el diablo es lo que va a hacer. No te va a hacer bien, no nos va a hacer bien. Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. No está la bendición, la felicidad de las cosas del mundo, en los deleites del mundo, en las cosas pasajeras. Ahí no está el gozo ni la felicidad. Dice un coro: gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día vino Cristo y me dio ese gozo del que yo quería. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos tienen ese gozo del Señor? Amén, aleluya, amén. Pero nosotros tenemos que ser gente sabia. Dios nos está hablando y nos está diciendo: el gozo está en mi reino, en mí, dice el Señor. ¿En dónde nos va a meter el Señor cuando estemos ya en su presencia? En el gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Es todo lo contrario de lo que el mundo piensa. En las cosas de Dios, en el reino de Dios, es gozo, es paz, es felicidad, es bienaventuranza. Pero tenemos que amar al Señor, buscar al Señor y no apartarnos del Señor. Aunque el mundo, como se dice, es una manzana que por fuera se ve muy bonita, muy roja, muy preciosa, una manzana, pero por dentro está podrida. Nosotros tenemos que comprender: el consejo de Dios es que nos apartemos de toda especie de mal y que no oigamos el consejo de los malos, que no andemos en sus caminos y que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Ese es el consejo de Dios para ser bienaventurados. Porque miren, cuando oímos el consejo del malo, entonces nos ponemos a pensar: oye, no, a lo mejor es cierto, acá me va a ir bien, o si hago esto, pero estoy en contrario al consejo de Dios. Pero entonces empieza y ahí ya perdiste la paz. Ya perdió la paz. ¿Por qué? Porque el consejo del malo empieza a trabajar en el corazón del hombre. Les decía que Satanás lo hizo así con Eva. Le metió su consejo, le dio su consejo y Eva lo recibió. Y ahí ya sabemos las consecuencias que hay terribles de toda la humanidad cayó en pecado. Por causa de que Adán también lo convenció a la esposa y comió. Y ahí vino el pecado. Y el pecado pasó a todos los hombres porque oyeron el consejo del mal. Se pusieron a platicar con el diablo. Tenemos que apartarnos, aunque se enojen, aunque nos digan: sí, fariseo o ¿a poco muy santo? O lo que nos quieran decir. Dios los bendiga y nosotros seguir caminando hacia el camino de la vida eterna, porque somos peregrinos, somos extranjeros en esta vida. Solo vamos caminando. Dice que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque vamos peregrinando, vamos caminando. Que como extranjeros tenemos que ser como extranjeros y peregrinos. Un extranjero y un peregrino, cuando llega a un lugar y ese extranjero y peregrino quiere decir que va de paso, va caminando. No se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque su morada es en el reino de los cielos, es en la presencia del Señor. Por eso siempre tenemos que tener como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Tenemos que abstenernos, hermanos. Y para eso tenemos, si no podemos, la carne no quiere abstenerse. No, porque el pecado, sabemos bien, como se decía nuestro hermano Ramos, que es dulce. El pecado es dulce, si no, pues nadie lo probaría. Pero su fin es camino de muerte, es perdición, es mortandad. Dice que la Biblia claramente que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre que escucha el consejo del malo, que sigue su camino, que se sienta en silla de escarnecedores, entonces llega un momento y dice: yo no necesito a Dios. Ya el enemigo ya lo llenó de sus pensamientos, sus consejos, y no necesito a Dios, no necesito ir ni a la iglesia ni nada, porque ahí voy a perder mi tiempo. Cuando alguien ya piensa de esa manera, ya el enemigo ya lo engañó. Debe de pedir a Dios misericordia. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Para que, hermanos, el Señor quiere que nos reunamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para alabar y glorificar su nombre. Porque Él ha prometido que donde 2 o 3 estén, ahí está Él en medio de nosotros. Donde 2 o 3. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Amén. Entonces tenemos que reunirnos, porque así dice la Biblia, así lo prometió el Señor, que en donde 2 o 3 estén congregados, no se necesitan tanto, pero con 2 o 3 ahí está el Señor para bendecir nuestras vidas, para bendecirnos. Aquí está el Señor, hermanos. Si Él ha prometido y usted le cree a Dios, aquí está Cristo. Aquí está Cristo. ¿Cuántos le alaban?
Amén, gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia en el Salmo 84:12: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso. Es una felicidad, hermanos, confiar en el Señor. Eso, hermanos, el confiar en el Señor, podemos tener paz en medio de cualquier problema, de cualquier circunstancia, porque dice: dichoso el hombre que en ti confía. No es el que confía en el hombre, porque ¿qué dice la Biblia del que confía en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Se lo voy a repetir: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nosotros tenemos que estar bien agarrados, Señor. Dichoso el que en ti confía, dichoso, feliz, bendecido, lleno de la gloria de Dios, lleno de la gloria del Señor para siempre. Aleluya. Dice Romanos 12:1: y no conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, mas reformaos, ¿sí? Mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento que ahora tenemos en Cristo, que tenemos que vivir una vida renovada, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos con el mundo, o sea, formarnos, hacernos al mismo molde del mundo, porque eso a Dios no le agrada. Yo creo que todos queremos agradar a Dios. Si todos queremos agradar a Dios, entonces no debemos de hacernos a la manera del mundo. Hay gente que dice: no, qué ridículo, ¿cómo voy a andar así? No, yo quiero ser como los demás y andar como los demás y vestir y hacer y todo lo que hacen como los demás. Nosotros debemos ser formados con la mente de Cristo, ser formados como Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, como decía el apóstol Pablo, que él volvía a estar de parto por los hermanos de Gálatas. O sea, vuelvo a estar de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tiene Cristo que ser formado en nosotros. Nosotros debemos, hermanos, debemos de caminar en los caminos del Señor. Dice Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame, oh Jehová. En lugar de preguntarle al hermano, lo vamos a preguntar al Señor: Señor, enséñame tu camino, guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Os ruego, fíjese, el Señor dice: os ruego que andéis como es digno. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor aún nos ruegue para que andemos como es digno del Señor, no agradándonos a nosotros, sino agradando a aquel que nos llamó y nos tomó por soldados. Bendito sea el Señor. Sé que aquel que es llamado, dice que es tomado como soldado, no se enreda en los negocios de la vida, a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó por soldado. No nos vamos a enredar en los negocios de la vida, sino nos vamos a involucrar en los negocios de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, dice la Biblia también en Gálatas 5:6: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Andad en el Espíritu. Para eso tenemos que meternos con Dios. No hay de otra, hermanos. Todo nos lleva a eso, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿Y qué nos va a ayudar? El ser bienaventurado, el no oír el consejo del malo, el no andar en el camino de los pecadores, ni sentarnos en las sillas de escarnecedores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia. Cuando la ley de Jehová sea nuestra delicia, hermanos, nosotros va a ser más fácil poder vencer al enemigo. Pero si nos llenamos más del celular, de las cosas de este mundo, será difícil. Ahí estaba checando que el promedio promedio más o menos de las personas es de que usan el celular 4 horas diarias, mínimo, promedio. Hay algunos que más, Dios guarde la hora. Imagínese usted 4 horas meditando en la palabra de Dios diariamente. ¿Qué sería de usted de mí? Dios tenga misericordia, hermano. Sería algo tremendo, una bendición muy grande, primero para nuestras vidas y luego para los que nos rodean. Pero el hombre y la mujer, y aún cristianos, se la pasan con el celular 4 horas. 4 horas diarias. Imagínense el tiempo que se desperdicia,
Qué tremendo, hermanos. En lugar, dice que en la ley de Jehová, si yo no oigo el consejo, no camino como los pecadores, no ando y no me siento en sillas escarnecedoras, pero en la ley de Jehová, o sea, no puedo solamente dejar de hacer eso, tengo que hacer algo, que es que la palabra, que la ley de Dios sea mi delicia. ¿Cuándo? ¿Que nomás los domingos? ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Cada cuándo? Todos los días. Que en la ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así meditamos, o estamos meditando cómo van los Tigres o los Rayados, cómo quedaron en la tabla. ¿Ve usted? O estamos meditando en un montón de cosas. Sabemos, hay gente que sabe más cristiana, estoy hablando de gente que sabe más de los chismes de la farándula que de la Biblia. Saben de todo, todos están al día. Pero de la palabra, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito sea el Señor. Qué lindo, ¿no? Tenemos que amar la palabra, hermanos, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Ven, la palabra del Señor siempre. Señor, enséñame tu palabra, hazme entender, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mejores me son los dichos de tu boca que millares de oro y de plata. Mejores me son los dichos de tu boca. ¿Cuánto le decimos, Señor? Señor, yo no quiero dinero. Tus dichos son mejores que el oro y la plata. ¿Cuántos le decimos así al Señor? En serio, hermano, ¿sí le dicen al Señor así? Aleluya. ¿Quién dijo que sí? Ahí arriba, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué lindo, hermanos. Pero tiene que ser perseverante esta oración, porque a veces lo podemos decir una vez o sí y ya no. Siempre con el Señor, mejores me son los dichos de tu boca que millares de oro y de plata. La felicidad del hombre y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que la vida del hombre consiste en que tenga a Cristo en su corazón, en su vida. Que tenga el gozo, la paz y la felicidad de Cristo, que solamente Cristo da. Que va a haber problemas, los va a tener, pero ahora tiene alguien que está con usted. No está solo, esa es la diferencia. ¿Verdad? Que con usted está el poderoso de Israel, que está el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y cuando venga el enemigo contra usted, el Espíritu de Jehová va a levantar bandera, o sea, va a levantarse para defenderle a usted. Y no va a haber quien le haga frente en todos los días de su vida. Dice que ningún arma o herramienta que fuere fabricada contra usted va a prevalecer, porque el Señor está con usted y le va a ayudar y lo va a sacar adelante. Pero tenemos que meditar en su palabra, que sea algo rico. Ay, Señor, qué rica está tu palabra, Padre. No, pero luego agarramos el celular. Ay, ya nos perdimos, hermanos. Y perdimos el tiempo y nos perdimos también. Estamos perdiendo tiempo maravilloso de meditar en la palabra del Señor. Es algo precioso. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es el pan, es el alimento para nuestra vida. La Biblia es el alimento, la palabra es alimento a nuestra vida, porque no de tan solo de mente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra viva y eficaz, y que es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es todo la Biblia, hermano. La palabra de Dios es algo precioso, hermoso. Tenemos que amarlo. Amar la palabra, tenemos que amar la palabra. Preciosa palabra del Señor. Dice, Señor, dame más, Señor, y dame hambre y sed de tu palabra. Porque mire, Dios ya muy pronto va a enviar hambre a esta tierra. Entre la hambre también física, pero va a mandar un hambre espiritual. Un hambre de oír palabra de Dios. Y van a caminar y van a andar errantes de aquí para allá y de mar a mar y para acá y para allá. Y dice que no la van a hallar. Porque cuando llamé, dijo el Señor, no quisiste. Estamos a tiempo, hermanos, de seguir adelante con el nombre de Cristo. Si otros no quieren, usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Esforzarnos, hermanos, esforzarnos, porque el Señor nos pide, esfuérzate y sé valiente. No es acostados, indiferentes, no. Requiere esfuerzo servir al Señor. Y si usted no está dispuesto a esforzarse, no hay manera que usted pueda tener victoria.
tenemos que esforzarnos en la ley del Señor, en guardar su palabra día con día. Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame a guardar tu palabra día con día, día con día. Al final del Apocalipsis dice, ya al final también lo vuelve a repetir una y otra. Eso el Señor lo repite en toda la Biblia. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes van a entrar? Los que guardan sus mandamientos. Y hay otra escritura que dice, y que con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. ¿Por qué usted y yo a veces no encontramos al Señor? ¿Por qué cree que no lo encontramos? ¿Por qué creemos que no lo vimos? ¿Por qué? Porque no lo buscamos. Pero dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si le pedimos así de 5 minutitos, así, o unos 2, 3 minutos, ¿usted cree que eso es buscar a Dios de todo corazón? No, no. Mire, hermano, aquí hay hermanos que nos están dando ejemplos, que están dando ejemplos de buscar a Dios. Pero otros que ya tienen tiempo, que ya están viejos y helados, hablando en el tiempo del Señor. ¿Qué ejemplo estamos dando, hermanos? ¿Qué ejemplo estamos dando? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La única manera de encontrar a Dios es buscarlo de todo corazón. Y cuando usted quiere algo de todo corazón, usted le mete esfuerzo, le mete ganas, le echa ganas y no se agüita, que si no sé, hasta que lo logra, porque lo está haciendo de todo corazón. Así quiere el Señor que le busquemos. Vamos a pasar al frente y decirle: Señor, yo quiero ser bienaventurado, Padre. Yo quiero estar plantado junto impulso
sostiene. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibe la gloria.